Bienvenidas y bienvenidos a nuestro servicio online que durante este domingo está a cargo de la Iglesia Luterana de Valdivia. Saludamos, por supuesto, a todos los hermanos y hermanas de nuestra comunidad y hacemos amplio este saludo también para los hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana en Chile. Bienvenidos a este quinto domingo después de Trinidad, un servicio donde estaremos cantando, donde estaremos leyendo la Escritura y donde también estaremos escuchando, esperamos la voz de Dios a través de su palabra y de la reflexión que tenemos para este día. Quinto domingo después de Trinidad. Bienvenidos y bienvenidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a leer el Salmo 73 del versículo 21 al 28. Dice así: Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha. Me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio, y he de proclamar todo lo que has hecho. Amén.
Les invito ahora a que como iglesia luterana y como iglesia cristiana en el mundo podamos confesar y podamos proclamar este símbolo que nos une desde tantas generaciones hasta el día de hoy. Nos une transversalmente y horizontalmente con todos los cristianos del mundo y también nos une históricamente en esta línea de tiempo desde hace 2000 años hasta nosotros con todos los cristianos que han existido en la historia. Cuando proclamamos el credo, no solo algunos están dando manifestación verbal a su fe, sino que también están sintiendo una conexión con sus padres, con sus abuelos, con sus antepasados, con los cristianos que nos han precedido hasta el día de hoy. Esa es la función de los símbolos cristianos, ¿no? Los símbolos cristianos tienen que ver con que nos sentimos unidos también a ese símbolo, pero también por medio de ese símbolo nos sentimos unidos a otras personas. No debemos olvidar que la religión cristiana y nuestra fe es también una fe de relaciones humanas. No es solo que nos centramos en lo religioso, sino que nos centramos principalmente en lo humano. Eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Una y otra vez era la conversación que él tenía con sus amigos, discípulos o opositores, era esto: ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Y una y otra vez Jesús decía, mira, los símbolos son importantes, pero más importantes son las personas. El símbolo debe ser un medio para poder estar con otros, conectar con otros, creer con otros, amar con otros. Pero el símbolo siempre será un medio, no es el fin en sí mismo. Por eso cuando proclamamos el credo de los apóstoles estamos ocupando este símbolo también como un medio de conexión con hermanos y hermanas en todo el mundo, que muchos a esta misma hora seguramente están proclamando este credo de los apóstoles. Digamos juntos entonces como comunidad virtual: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
Algunos de los textos que tenemos para esta jornada, que vienen en nuestro libro de lecturas diarias, que llevamos siempre con nosotros y que nos permite tener nuestro devocional en cualquier lugar. Bueno, hoy día nuestro lugar es más restringido, para muchos su lugar es la casa, pero nos permite estar conectados también con las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. En ese sentido, nosotros agradecemos nuestra tradición protestante, que es una tradición que por siglos nos ha enseñado y le ha enseñado al mundo que, a diferencia de todos los demás dioses, el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios de la Biblia, que está por sobre los demás dioses, dirá el libro de los Salmos una y otra vez, es un Dios que se regala a sí mismo, es un Dios que regala su salvación, es un Dios que nos regala el don más precioso, que es la vida, y que nos permite también entrar en comunión con Él. Es un regalo que tenemos que aceptar, el regalo de la vida. Todos los demás regalos que provienen y que vienen de Él para nosotros están palpables todo el día y todos los días. Solo debemos guardar silencio y mirar. Solo eso, guardar silencio y mirar, y vamos a poder abrir las cajas de regalos que tenemos junto a nosotros. El agua que cae del cielo, que durante estos días ha caído en algunas partes de Chile, provocando más que alguno que otro problema, pero sigue siendo agua que cae desde los cielos hacia nosotros, como la bendición que se derrama sobre los sembradíos sedientos, así como nosotros estamos constantemente sedientos de Dios. Quienes vivimos en el sur o en cualquier parte de Chile podemos mirar, simplemente guardar silencio y mirar, y veremos cómo la naturaleza trepa por los muros, veremos cómo el color verde, simbolización de la esperanza, trepa por los cercos, por los portones, está ahí sobre las piedras. Solo tenemos que detenernos y mirar, y vamos a ver que la salvación, que es también sanidad, está en todos lados, porque cuando nos detenemos y miramos y respiramos y agradecemos, no solo está salvándose nuestra alma, sino que nos estamos sanando. Gran parte del acto de la sanidad que realizó Jesús era eso: ir caminando y de pronto decir, espera, ¿qué pasó acá? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Jesús iba caminando y Bartimeo gritaba y gritaba y gritaba, ¡Jesús! Y los discípulos lo intentaban hacer callar. ¿Y qué hacía Jesús una y otra vez? Se detenía, miraba, respiraba, y en algunas ocasiones incluso dice que miraba con amor. Solo ese acto puede sanarnos, detener, mirar, inspirarnos y devolver ese aire al mundo. Ese acto inspirativo es sanidad para nuestro espíritu, pero además es salvación para otros. Quizás así funciona este binomio. En la medida que es sano para nosotros, es salvación también para otros. Por eso este texto es tan importante para la Reforma. Por gracia, ustedes han sido salvados o sanados, porque significa lo mismo la palabra en su idioma original. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Solo tenemos que abrir los ojos, como dirá el Nuevo Testamento, solo tenemos que abrir los ojos y veremos la sanidad en todos los lugares. Tenemos que detenernos, mirar, inspirar y devolver la vida también, porque el soplo de la vida es algo que Dios nos enseñó desde el principio. Él sopló, ¿cierto? Insufló en el libro de Génesis. Eso significa que nosotros, cuando estamos con otros, inspiramos y podemos devolver el aire, podemos devolver la vida que se nos ha dado a nosotros. Es un acto de meditación, pero que incluye también al otro.
Lucas 5, versículo del 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. Luego de haber escuchado la lectura del Evangelio para este día, quisiera invitarles a poder reflexionar en este texto del Evangelio de Lucas para esta jornada. El llamamiento de los primeros discípulos, dice nuestra traducción NBI. No puedo dejar de asombrarme frente a este texto. Y realmente no podemos dejar de asombrarnos. Nosotros hoy día, que tenemos una visión más racionalista de la vida, una visión donde la seguridad la encontramos en los hechos comprobables, una visión en donde pareciera que incluso tener fe hoy día no está como tan de moda, ¿no? De hecho, son otras cosas las que están de moda las religiones orientales, en donde no necesitas realmente o necesariamente una fe. Están de moda la no creencia, está de moda la duda, ¿cierto? Los agnósticos no dan el paso para transformarse en ateos, pero tampoco dan el paso para ser creyentes. Entonces se quedan ahí con una duda totalmente honesta que tienen acerca de, puede que exista algo, ¿no? Puede ser honesto eso, me parece que está bien, es necesario. En este tiempo debemos ser todo lo totalmente honestos que podamos. La honestidad que tanta falta le hace a veces a nuestra sociedad, porque no sabemos bien cuáles son las motivaciones detrás de cada acto. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Qué nos motiva a hacer algo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacia quién queremos girar el foco de las cosas que hacemos? Entonces, cuando leemos este texto, el llamamiento de los primeros discípulos, rápidamente sale el hombre moderno, ¿no? El hombre o la mujer moderna que dice, espérate. ¿Podemos leer la Biblia desde esa forma? ¿Podemos acercarnos al texto sagrado cuestionando el texto sagrado? Esa es una gran pregunta. Hay gente que dirá que no, que eso no es posible, ¿no? Que el texto sagrado no está para ser cuestionado. Pero el texto sagrado son personas escribiendo. Por supuesto que podemos conversar con esas personas. Yo tenía un profesor en el seminario, me acuerdo que cuando nos hacía leer, nos obligaba y nos decía, dialogue con el autor. ¿Qué significaba dialogar con el autor? Que uno en la clase siguiente tenía que llegar con preguntas al autor, acuerdos con el autor o desacuerdos con el autor. Entonces siempre nos decía, dialogue con el autor. Nosotros también hacemos lo mismo. No es que no lo hagamos, la Biblia nos pone en conflicto muchas veces. Hay textos que nosotros miramos y decimos, ¿qué hago con este texto?
Nosotros a veces los predicadores también nos ocurre, miramos un texto y decimos, wow, ¿qué hacemos con este texto? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Hasta dónde podemos expandir? ¿Hasta dónde podemos expandir el radio hermenéutico, ¿no? El nivel de interpretación, ¿hasta dónde da? ¿Cuál es lo máximo que puede dar sin que el globo reviente, ¿no? A algunos no les interesa el globo directamente y se expanden muchísimo, pero una gran mayoría de nosotros nos hacemos también esas preguntas. Somos hijos de nuestro tiempo. Estamos constantemente racionalizando nuestras relaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un texto aquí y cuando ocupo la palabra enfrentamos, la ocupo de la manera más respetuosa posible. No es que me enfrente al texto, sino que miro el texto, lo leo y veo qué me ocurre con este texto. Un día Jesús a la orilla del lago de Genezaret estaba ahí y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces uno como predicador no dice eso, no? No se pregunta eso. ¿Qué estamos haciendo de mal? ¿Por qué la gente nos apretuja para escuchar el mensaje con nosotros? Es un cuestionamiento constante. ¿Qué ocurre? Yo personalmente me cuestiono constantemente. ¿Qué estoy diciendo mal? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente hoy día nos apretuja a escuchar la palabra de Dios? Quizás porque es mucha palabra de hombre, es mucha interpretación humana, no le estamos dando esperanza a la gente, o la gente no quiere tener esperanza, quizás quiere tener simplemente certezas, o quizás ya no es el tiempo de la religión ni es el tiempo de la espiritualidad, no lo sé. Pero cuando leo estos textos me cuestiono y los voy a llevar a caminar por mi propio sendero de predicador, de pastor. ¿Qué es lo que uno hace cuando ve este texto? Por lo tanto, la predicación es para mí y es para ustedes, y no es cliché. Me pregunto y me cuestiono cuando dice la Biblia y la gente se lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué hambre tiene que haber tenido esa gente? Pero es distinta a la de hoy. La gente se hace preguntas acerca de Dios. Los niños se hacen preguntas acerca de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que hemos transmitido para que la gente no se apretuje a hablar de Dios, para escuchar la palabra liberadora y libertaria de Dios? Algo no estamos haciendo bien como cristianismo, como iglesia. Yo como pastor tengo que admitirlo. La gente nos apretuja para escuchar el mensaje, para nada, y nos tenemos que preguntar constantemente qué estamos haciendo. O quizás la iglesia va a tener que irse reduciendo a su más mínima expresión. Va a ocurrir una especie de big crunch, dirán los cosmólogos. Después de la gran expansión vendrá la contracción. Y quizás la iglesia le está ocurriendo eso, tiene que contraerse a su forma más mínima, que son las casas. Quizás ya no podemos esperar grandes movimientos en el cristianismo. Hoy día el cristianismo en muchos sentidos se ha transformado en el movimiento que se opone a todo. No es una buena imagen, creo yo. Y cuando leo esto me cuestiono y dice, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras ellos estaban lavando las redes. Habían vuelto de su trabajo y seguramente no les había ido muy bien. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Era tanta la gente que tuvo que alejarse un poco y poner un tramo de agua entre él y la gente para poder dejarse escuchar. Qué interesante esa imagen, ¿no? Tener que dejar un tramo de algo para poder tomar la perspectiva y poder ser escuchado por otros. Colocar un poco de agua, de movimiento y de vida ahí entre él y las personas. Entonces, cuando acabó de hablar, le dice a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Qué vio Jesús? Esa es la pregunta.
¿Qué vio Jesús? Hasta este momento Simón no había dicho nada. Simón estaba lavando las redes. Jesús le dice, por favor, llévame un poquito más allá. Termina de dar la enseñanza y le dice, mira, lleva la barca hacia aguas profundas. Hacia aguas profundas. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Eso es. Estuvieron trabajando durísimo toda la noche y no habían pescado nada. No era ni siquiera necesario habérselo dicho a Jesús. Jesús tiene que haber visto las caras de ellos, o quizás podría haber ocurrido lo siguiente. Esta imagen de que la gente apretujaba a Jesús para escuchar la palabra de Dios y de pronto Jesús con el rabillo del ojo, como decían los antiguos, miró y vio que habían unos hombres que no lo apretujaban, que no estaban en su sintonía. Y eso puede ocurrir. Y fíjense qué interesante, porque la imagen ya no está sobre la gente que apretuja a Jesús, que quieren ansiosamente escuchar la palabra de Dios, sino que como si fuera una filmación, la cámara se corre, ¿cierto? Los entendidos en esto dirán que la cámara hizo un paneo y de pronto se enfoca en estos hombres. No era necesario decir más. Jesús estaba hablando y de pronto miró, seguramente en esos momentos en cuando una persona habla y mira así y sigue hablando, pero esa imagen le quedó grabada a Jesús. Unos hombres lavando sus redes. ¿Por qué no estaban ahí con la multitud? ¿Por qué no estaban apretujando? ¿Por qué? Porque quizás para ellos Dios no tenía que ver con su trabajo. Y esta es una imagen sumamente importante porque a veces solemos pensar que Dios no tiene que ver con nuestro trabajo. O es más, a veces pensamos que Dios tiene que ver con las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Por eso yo cuando veo en las redes sociales, porque soy un asiduo visitante de las redes sociales, y veo que la gente pone, gracias Dios por mi nuevo trabajo, aleluya porque tengo un auto nuevo, gracias porque... Y son puras cosas buenas. ¿Cuál es la imagen que estamos transmitiendo de eso? Nunca he visto a nadie decir gracias Dios porque hoy día me echaron. Gracias Dios porque hoy día me queda solo un pan para comer con mi familia. ¿Por qué no damos gracias por eso? Entonces, Simón y su hermano estaban ahí, lavando las redes. No estaban con la multitud que quería escuchar ansiosa la palabra de Dios y Jesús se percató de eso. Y Jesús dijo, acá hay dos que no están acá. Quizás porque piensan o quizás están enojados con Dios. No lo sabemos. Quizás están tristes, apesadumbrados, lavando sus redes. Están cansados. Y cuando la gente está cansada no tiene tiempo para Dios. Como si Dios estuviera en algún lugar donde yo tengo que ir hacia Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto en otras... Perdón, yo digo se acuerdan porque este mensaje es para la comunidad de Valdivia, pero ahora como sale para la ILCH, bueno, algunos no se acuerdan entonces, que en algún momento hablé acerca de que no tenemos que sacrificarnos para ir a Dios. Por eso la lectura del día de hoy, ¿no? Que comentamos hace un minuto atrás. Por gracia nosotros hemos recibido un regalo y el mayor regalo es la presencia de Dios. Pero ahí estaba Simón, lavando sus redes. Habían trabajado toda la noche. Y seguramente Simón miró a la multitud y dijo, estoy cansado, mojado, hambriento y enojado. Era Simón, Simón Pedro. Estoy cansado, hambriento, mojado y enojado. No tengo tiempo para Dios. A veces ni siquiera tenemos que decirlo. Simplemente ocurre. Podemos hablar mucho de Dios. Podemos exponer su palabra. Podemos cantar a Dios con nuestras voces. Pero cuando la cosa se pone cuesta arriba, una tendencia natural que tenemos es a decir, ok, dejémoslo de Dios un minuto al lado, porque ahora tenemos que ver el mundo real. Seguramente Simón pensó así, dijo, allá está toda la gente esperando escuchar la palabra de Dios, pero nosotros estamos volviendo al mundo real.
Y el mundo real no es tan bueno, no es tan amistoso. Tengo que vender peces, tengo que comer peces, pescados, y no fue mal, un trabajo de toda la noche. Y Jesús vio eso, con el rabillo del ojo. No le impresionó a Jesús la gente que estaba pidiendo a gritos la palabra de Dios. Le impresionó a aquellos que estaban lejos. Y fue. Y le dice a Simón, me imagino cómo tiene que haber sido esa mirada, ¿no? Ni siquiera en el texto aparece algo como coloquial, ¿no? Algo así como, hola Simón, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Si hubiera sido chileno, esto hubiera sido una larga introducción para decirle lo siguiente, ¿no? El evangelista es corto y preciso. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. Si quisiéramos analizar este texto desde una perspectiva de la espiritualidad, ¡wow! Toma aquello que te sustenta, toma aquello de lo cual vives día a día, lo cual te permite sentirte digno en medio de la sociedad. No culpes a nadie, no es culpa de Dios, no es culpa de los peces, no es culpa del lago, no es culpa tuya. Simplemente tienes que tomar la barca, tomar aquello que te da sentido, pero que quizás últimamente no lo hace, y tienes que llevarlo a un lugar de mayor profundidad. Pero ¿y cuál es el lugar de mayor profundidad donde nosotros podemos estar? ¿Cuál es? Cuando hablamos de profundidad, ¿qué significa? Durante esta semana, en el curso que estoy dictando todas las mañanas a las 9 de Eclesiastés, hablé sobre un pastor que falleció hace un año en Estados Unidos, Eugene Peterson. Y hay unos videos de él en internet súper interesantes porque él, entre otros libros, hizo una traducción completa de la Biblia que se llama The Message, el mensaje. Y resulta que esa Biblia se ha hecho tremendamente famosa porque usa un lenguaje hermoso que nos conecta con Dios. Es un traductor pastor el que hizo eso. De hecho, uno de sus salmos conmovió a Bono, el cantante de YouTube, hermano en la fe también. Y cuando uno ve la entrevista de este pastor Peterson, ve profundidad. Pero ¿cuál es la profundidad? ¿Qué significa ser profundo? Cuando yo veo a una persona y digo aquí hay profundidad, ¿saben qué es lo que veo? Honestidad, sinceridad. Y ser honesto y sincero significa, ¿sabes que también cometo errores? Igual me afectan las cosas, igual me duelen ciertas cuestiones. Cuando yo veo a una persona que tiene ese nivel de sinceridad y de honestidad para consigo y para con otros, yo digo, ahí hay profundidad. Y cuando pienso entonces en este texto, tomando esta analogía de la profundidad como sinceridad total para con Dios, para con uno y para con nuestras comunidades, entonces veo este texto que dice Jesús a Simón, toma aquello que te da seguridad y vamos a llevarlo a un nuevo nivel de profundidad. Si estás enojado con Dios, veamos qué tan enojado estás. Si estás rabioso, veamos qué tanto. Si te duele, si tienes pena o tristeza, vamos a un lugar más profundo, donde esa honestidad pueda fluir hacia afuera. Porque el problema no es que seamos o no honestos. El problema es que no lo expresamos. Porque como que siempre tenemos que parecer fuertes. Y no lo somos. Erramos constantemente. Para mí la profundidad tiene que ver con eso. Y cuando Jesús le dice a Simón, toma la barca y vamos a un lugar más profundo, y Simón se resiste y dice, pero si hemos venido de estar pescando, Jesús, no, vamos a ir a un lugar más profundo, donde puedas contactar con Dios. ¿Y dónde puedo contactar con Dios? No en un lugar,
sino que en un pensamiento, en la medida que somos honestos, sinceros, reales. Por eso existe la palabra realizarse. Realizarse significa transformarnos cada día más en una realidad, porque muchas veces no lo somos. Y Jesús le dice, bueno, vamos a aquel lugar donde puedes ser total, completa y absolutamente honesto acerca de tus creencias, de tus dudas, de tu fe, de tu razón, de tu rabia, de tu enojo. Vamos a ese lugar de profundidad y veamos qué ocurre. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, porque no han sido totalmente honestos en su relación entre ellos y con Dios. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Al final de este texto, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Era la multitud la que quería escuchar las palabras de Dios, pero estas palabras de Dios fueron para los pescadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que el pescador fue lo suficientemente honesto de no engañarse a sí mismo yendo con la multitud y diciendo yo también quiero escuchar palabra de Dios. No, estaba ofuscado, estaba triste, estaba cansado, mojado y agobiado y no quiso aparentar. Se mostró tal como era. Incluso cuando Jesús le dice vamos a un lugar más profundo, le dice no. Y sin embargo después le dice, ok, voy a hacer como tú dices, voy a confiar en ti. Ni siquiera sé qué va a ocurrir allá. Seguramente Simón dijo, él será muy sabio, pero seguramente no es pescador. Yo sé más de peces que él. Y sin embargo va. Para mí este texto lo que me dice y lo que me enseña es que en la medida que podamos ser suficientemente transparentes en nuestra relación con Dios, alcanzaremos las aguas profundas de nuestra creencia, de nuestro silencio, y podremos hablar con propiedad acerca de Dios a otros. No importa lo que tengamos, podemos compartirlo. Será una pequeña canasta de nuestra creencia, será una gran canasta de nuestra creencia, pero lo que tengamos podemos compartirlo, porque hoy día todo el mundo se da cuenta cuando estamos mintiendo, cuando estamos vendiendo un producto, cuando a Jesús lo hemos transformado en un eslogan y no en una persona que nos viene a dar tanta sanidad, amor y salvación diariamente. ¿Estamos preparados para tomar nuestra barca de las seguridades y navegar hacia aguas más profundas? Ahí donde mente, labios y acciones están totalmente alineadas con Dios. Es una invitación para ustedes y para mí y para toda nuestra comunidad. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te sirva.
Les quisiera invitar ahora a tomar una actitud de oración. Para algunos puede ser cerrar los ojos, para otros puede ser tomar una actitud física frente a la oración o junto a la oración. Para otros quizás no hay una acción física externa, sino una disposición del espíritu para poder orar. Entonces quisiera invitarles a esta hora a poder orar juntos el Padre Nuestro, una oración que nos ha acompañado durante 2000 años, tan profunda y tan sencilla al mismo tiempo, y que estas frases se han transformado en la compañía durante la noche oscura que tantas personas han tenido que pasar. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación, cuando nos faltan las palabras, ocupamos las palabras de Jesús? Lo mismo hacemos con los salmistas. Cuando nos faltan las palabras, le pedimos permiso al salmista y le decimos, voy a ocupar tu oración. Oramos también con las palabras de otros. Y cuando oramos el Padre Nuestro, oramos con las palabras de Jesús. ¿Qué mejor oración que esta? Cuando a veces oscurece demasiado temprano y las nubes amenazan nuestra vida con un torrente de relámpagos y truenos y no sabemos muy bien qué hacer. Entonces sí podemos hacerlo, podemos orar juntos. En este tiempo donde quiero invitarles también, mientras oramos este Padre Nuestro, a pensar en aquellas personas que están solas, en sus parientes incluso, aquellos que necesitan de su compañía y que quizás no la pueden tener tanto como quisieran. Hoy día nos hemos dado cuenta cómo nos hace falta el contacto humano. Lo teníamos todos los días, pero ahora desde hace unos cuantos meses hemos sido restringidos de estar con ellos, de abrazarnos, de tocarnos. Es un buen día, es un buen momento para orar juntos como hermanos y hermanas esta oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta oración podemos descansar, porque es la oración que oró Jesús. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el Getsemaní? Dice la Biblia que fue y oró. O de repente dice la Escritura que se arrancaba un ratito al cerro para estar a solas con Dios. Con toda seguridad tiene que haber sido esta oración, que también él oraba, y que nosotros oramos también hoy día directamente a Dios, ocupando las palabras de su Hijo Jesús. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amén. De esta forma, al final de nuestro servicio online que hemos podido compartir con la Iglesia Luterana de Valdivia y con la Iglesia Luterana en Chile, pero además con tantos hermanos y hermanas de otras tradiciones cristianas que también nos ven y que también nos mandan mensajes y que también se alegran de poder compartir la palabra de Dios junto a nosotros. Ha sido muy grato escuchar canciones, escuchar música, las lecturas bíblicas y compartir la palabra de Dios con cada uno y cada una de ustedes. Vamos a pedir entonces ahora la bendición de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y que tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia tu existencia y que coloque en tu mente, en tus pensamientos y en tu hogar su eterna paz. Amén. De esta forma llegamos al fin de este servicio online y nos vamos a ir cantando todos juntos un himno que cantamos siempre en Valdivia, que dice: Dios te bendiga, protección te dé. Ahí donde usted esté, si está en familia, tómese de la mano, abrácese, regálese esta bendición, que es una bendición hermosa, que es parte también de nuestra tradición. Que tengan una gran semana llena de la paz y la luz de Dios, y nos encontraremos en una nueva ocasión en esta transmisión en cadena nacional, podemos decir, para la Iglesia Luterana en Chile, y nos encontramos la próxima semana con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana de Valdivia. Que Dios les bendiga.